Muy buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Si planea comprar vivienda, alístese. En pocos días empieza en Corferias de Bogotá el Gran Salón Inmobiliario 2025. Se trata de una feria muy importante donde usted podrá ver proyectos ofertados, recibir asesoría y cerrar el negocio con grandes beneficios. Esta noche hablamos del tema con Andrés Martínez, presidente de la Lonja de Bogotá. Las alertas del presupuesto 2026. El Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana puso en duda los anuncios de recaudo tributario del gobierno y el trámite de la anunciada reforma tributaria. Analizaremos estos reparos con el director de este organismo, Mauricio Salazar. Y el gobierno nada que cumple el fallo. Pese a que una sentencia ordenó al gobierno devolverle el manejo de la EPS Sanitas a sus dueños, el gobierno sigue desacatando este fallo. Les mostraremos los reclamos que hay de los directivos de esta entidad. Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando del Gran Salón Inmobiliario, una feria que iniciará en Corferias, en Bogotá, el próximo jueves y que será la oportunidad para que miles de colombianos puedan ver allí y realizar el sueño de tener casa propia. Saludo al doctor Andrés Martínez, presidente de la Lonja de Bogotá. Doctor Martínez, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. Muy buenas noches, Henry, y muy buenas noches a todos los televidentes. Comienza el próximo jueves en Corferias el Gran Salón Inmobiliario, pero ¿hasta cuándo va y cuál es el objetivo de esta feria que ya es tradicional en nuestro país? Bueno, inicia del 21 al 24 de agosto. El objetivo de la feria pues es la vitrina comercial más importante del sector inmobiliario en el país, donde confluyen diferentes actores. Hay constructoras, hay bancos, hay cajas de compensación, hay inmobiliarias, hay firmas evaluadoras, aseguradoras. Entonces está toda la cadena de valor inmobiliaria y de la construcción en un solo lugar. Tendremos proyectos nacionales de venta de inmuebles residenciales, oficinas, comercio, y también tendremos inmuebles de otros países en nuestro el pabellón internacional. Así que una persona, por ejemplo, que quiere comprar una vivienda propia, puede allí comparar proyectos en un solo lugar, mirar precios. ¿Qué más puede encontrar allí? ¿Qué tipo de información de parte de todos los expositores? Claro que sí, mira, vamos a tener casi 170 expositores, 1.500 proyectos de vivienda, proyectos pues, residenciales, comerciales. Y ahí en este sitio pueden revisar toda la oferta inmobiliaria del país. Están las constructoras más grandes, las medianas, las pequeñas y obviamente ofreciendo todos sus proyectos inmobiliarios. Entonces pueden aquí revisar cuáles proyectos hay en cada ciudad, pueden revisar los precios, pueden también ir a los bancos a mirar la financiación, a las cajas de compensación, y bueno, muchas cosas más que agrega la feria. En el caso de la vivienda, ¿todos los proyectos que se verán allí son viviendas nuevas o también hay oferta de vivienda usada? Bueno, en su gran mayoría es vivienda nueva, pero este año tenemos una zona inmobiliaria y de avalúos que básicamente se va a ubicar en el pabellón 8, donde tendremos también diferentes inmobiliarias ofreciendo vivienda usada para la venta y también para el arrendamiento. Mucha gente de pronto necesita comprar vivienda, pero requieren de subsidio del gobierno o de las cajas de compensación o de otras entidades que también ofrecen este tipo de ayudas. ¿Allí va a haber información de qué tanta oferta hay de subsidios de vivienda? Claro que sí. Bueno, además de los bancos, tenemos varias cajas de compensación que obviamente están dando una ayuda grandísima a toda la población para adquirir vivienda y obviamente tener un subsidio para que sea mucho más fácil para los colombianos adquirir vivienda. Si hay allí bancos, doctor Andrés, ofreciendo sus planes de vivienda, informando sobre las tasas de interés, etcétera, quiere decir que fácilmente uno podría llegar, mirar, comparar y a lo mejor al final del día salir ya con la firma de un contrato de compraventa. Claro que sí. De hecho, en varias de las ferias que hemos tenido en diferentes años,
eh, muchas personas que visitan la feria han adquirido vivienda en una sola ida y las constructoras han vendido muchos productos inmobiliarios, muchos apartamentos en varias de las versiones de la feria. ¿Los precios de la vivienda hoy día en Colombia, doctor, cómo están? ¿La vivienda está encareciéndose o al contrario ya ha ido bajando? Porque al menos las tasas de interés han venido bajando un poco. Bueno, las tasas de interés realmente en los últimos 2 años ha venido bajando bastante y eso es un factor muy importante para que los colombianos puedan adquirir vivienda. Y en cuanto a los precios, pues ya digamos que ha tenido como una corrección estos precios de vivienda y hay cosas muy, digamos, unos proyectos muy asequibles para la población, para los diferentes estratos y obviamente en todo el país. ¿Uno puede recibir allí información personalizada o son conferencias en donde simplemente se da información general para todos los interesados? Bueno, digamos que cada stand en donde van a estar ubicadas las constructoras y las inmobiliarias, los visitantes pueden ir, pedir información de cada uno de los proyectos, mirar los precios, mirar las ubicaciones, mirar, digamos, las áreas de cada uno de los proyectos, pero también vamos a tener unas charlas que básicamente van a hablar de todos los temas inherentes al sector inmobiliario. Y yo me imagino que serán proyectos, doctor, ubicados no solamente en Bogotá, también uno podrá ver allí proyectos de diferentes partes del país. Viene efectivamente gente, visitadores, visitantes, pues, de diferentes regiones. Claro que sí, tenemos, pues como este es un gran salón inmobiliario, feria internacional, tenemos obviamente proyectos de todo el país y también de otros países, pero principalmente tenemos de Barranquilla, Cartagena, Medellín, Bucaramanga, toda la parte de la zona cafetera, obviamente Bogotá, Cundinamarca. Entonces, casi que todos los proyectos del país están en un solo sitio, que es el Gran Salón Inmobiliario. Hay allí en la feria, doctor, un componente muy importante y es la vivienda o los inmuebles como inversión. Este es un buen momento para invertir en el sector inmobiliario. ¿Hay allí qué tipo de oportunidades, por ejemplo, para quien quiera ya invertir, no solamente comprar para habitar? Claro que sí, también hay muchos proyectos de inversión. Muchas de las constructoras ofrecen proyectos co-living que obviamente las personas también lo están comprando para ponerlos en renta o para ponerlos como vivienda turística. Entonces hay muchas oportunidades de inversión en los diferentes proyectos inmobiliarios que se presentan en la feria. Y me imagino que también las viviendas que se ofrecen allí son para todos los gustos, para todos los precios, para todas las capacidades, digamos, de compra, es decir, desde vivienda de interés prioritario, por ejemplo, hasta vivienda de estratos ya altos. Claro que sí, aquí tenemos toda la oferta inmobiliaria, desde el estrato 1 al estrato 6. Obviamente, pues todas las constructoras tienen un gran panorama de posibilidades de proyectos inmobiliarios. Entonces, las personas y los visitantes que van a la feria pueden escoger mucha de la oferta que está presente en el país y en diferentes precios. Usted nos mencionaba, doctor Martínez, visitantes internacionales. ¿De qué países son y por qué una feria como el Gran Salón Inmobiliario en Corferias de Bogotá también es escenario para ese tipo de oferentes, de expositores extranjeros? Pues ya desde varios años atrás, varios de los desarrolladores, promotores y constructores de otros países, como por ejemplo de Panamá, de República Dominicana, de Costa Rica, de México, de los Estados Unidos, han visto en el Gran Salón Inmobiliario un escenario ideal para ofrecer sus proyectos inmobiliarios que tienen en sus países. Y han visto también que varios de los colombianos y los residentes de nuestro país están invirtiendo también en el exterior, porque ven unas buenas posibilidades también de comprar y de obtener también rentas en dólares pues de las personas que alquilan, digamos, en otros países. Quisiera hacerle una última pregunta, doctor Martínez, ya digamos desde el punto de vista del mercado en general, de esas dificultades que ha venido
atravesando en los últimos 3 años el sector no solamente constructor, sino también el inmobiliario por falta de subsidios, por todas esas limitaciones que hemos visto. ¿Cómo ha evolucionado? ¿Ha visto alguna mejoría o seguimos un poco estancados, digamos, en este sector tan importante para la economía nacional? Pues realmente sí hubo unos años muy complejos, sobre todo por lo que usted menciona, la priorización de los subsidios que de pronto le quitaron a Bogotá y se llevaron a otras zonas donde de pronto no hay mucha demanda de inmuebles e incluso tampoco hay oferta. Entonces, pues la disminución de subsidios obviamente sí afecta a la compra de vivienda, sobre todo en las principales ciudades, pero varios de los gobiernos, digamos, distritales, han buscado la forma de generar subsidios para los habitantes de las ciudades y, por ejemplo, para el caso de Bogotá, se han generado unas políticas de vivienda, digamos, interesantes, generación de subsidios. Pues bueno, doctor Martínez, entendemos, digamos, las dificultades del sector, pero también las oportunidades que siempre habrá para que la gente pueda hacerse a su vivienda propia. Le agradecemos mucho por estar aquí en Signo Pesos, muchas gracias y muchos éxitos en este salón inmobiliario. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere el gerente del Banco de la República habló hoy de una nueva reforma pensional. Ya les cuento lo que dijo. Gracias por mantenerse conectado con Signo Pesos. Por estos días el Congreso de la República empezará a discutir y tramitar el proyecto de presupuesto general de la Nación para 2026, el cual fue tasado por el gobierno en casi 537 billones de pesos. Doctor Mauricio Salazar, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana. Buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. Henry, de la audiencia, muchas gracias por la invitación. El gobierno tasó este presupuesto, como decíamos, en 536.9 billones de pesos para ser exacto, pero muchos esperaban que fuera un presupuesto menor. ¿A usted le sorprendió que fuera por este valor? Henry, el contexto en el que se marca todo esto, recordemos que hace un mes en el marco fiscal de mediano plazo, lo que nos dijeron es que iban a sincerar las cuentas. Ahí se presentó un plan en el cual se nos iba a decir, en el que se nos dijo que en 2025 y 2026 el déficit iba a ser equivalente a niveles de la pandemia. De hecho, 2025 va a tener el segundo déficit más grande de la historia si se cumple lo que el gobierno dijo. Pero entonces, un poco, recordemos que el contexto fue, se dijo que se va a romper la cláusula de escape de regla fiscal. ¿Esto qué quiere decir? El gobierno básicamente dijo, yo no voy a poder cumplir por unos años los márgenes que consideramos prudentes de deuda y por ende vamos a tener 3 años en los cuales nos vamos a tener que endeudar más. Entonces, el gobierno vendió en su momento que el marco fiscal de mediano plazo era el momento de sincerar las cuentas. Sin embargo, un mes después actualizan el plan financiero, que son las cuentas fiscales, y aumenta el gasto primario nuevamente e inflan los ingresos para 2026. Entonces, sí, nos sorprendió porque de alguna forma, aunque el marco fiscal de mediano plazo ya mostraba unas cuentas bastante grandes y amplias y de que por sí ya parecían improbables, el presupuesto lo que hicieron fue subir aún más las cuentas. Entonces sí, el monto que nos anunciaron se ve mucho más grande de lo que se esperaba. ¿Por qué cree usted, doctor, que el gobierno no ve, digamos, tan urgente apretarse el cinturón, recortar gastos como todos los expertos lo han pedido? Henry, yo creo que es la pregunta del millón. Creo que todos los que analizamos cuentas fiscales y presupuestales nos preguntamos un poco lo mismo. Recordemos que 2024 fue un presupuesto que inicialmente nos dijeron que iba por 502 billones de pesos y lo que se pudo firmar y contratar fue 454 billones de pesos. Es decir, hay una distancia de casi 50 billones, 10% de presupuesto y esto lo que implica son promesas incumplidas. Recuerden todo lo que se ha hablado en muchos medios de no pagos al ICETEX, Mi Casa Ya y demás programas que fueron aplazados. 2025, según parece, el presupuesto va a pasar lo mismo y lo que uno hubiese esperado es que 2026 fuera un presupuesto más amarrado a la realidad económica. Entonces, dado el marco fiscal de mediano plazo, el anuncio a sincerar cuentas, sí sorprende mucho el monto de presupuesto que por 3 años seguidos nos hayan dicho un monto de presupuesto que la realidad económica no está dando para sustentarlo, tal cual pasó en 2024.
Ahora, el presupuesto no está financiado tampoco. El gobierno dice vamos a tener que recurrir nuevamente a una ley de financiamiento. ¿Cómo ve usted la probabilidad de una nueva ley de financiamiento? En este caso será, según dice el gobierno, por unos 26 billones de pesos. ¿Hay posibilidades de crear nuevos impuestos para aumentar el recaudo y poder que el gobierno financie, digamos, y cuadre sus cuentas del presupuesto? Digamos, Henry, ley de financiamiento es una cosa que se utiliza en los presupuestos de Colombia, en los cuales yo digo, oiga, yo voy a querer hacer, como en este caso, un presupuesto por 557 billones sujeto a una ley de financiamiento que va a pasar. Eso de alguna forma es una maniobra que existe en la ley nuestra y digamos, pues está ahí. El año pasado es un buen anticipo para esto. Venía con ley de financiamiento el presupuesto de 12 billones y no pasó. Entonces sí, por un lado sorprende mucho que repitan la misma fórmula de presentar un presupuesto sujeto a una ley de financiamiento a recursos adicionales. Y no solo eso, el año pasado no pasó por 12 y este año habían anunciado hace un mes que era por 19 y ahora anuncian que es por 26. Entonces, a lo mejor el juego que están haciendo es querer presionar al Congreso, ir por 26 para a lo mejor salir con 12, pero digamos que es un juego que pues de alguna forma es como asusto mucho para que me aprueben dado que el año pasado les puse 12 y me aprobaron cero. Sin embargo, muchos empresarios dicen no tenemos ya mucho margen para pagar más impuestos. De manera que sean 26 o fueran 12 o 15, los empresarios seguramente se van a resentir. ¿Qué tantos efectos puede tener esto precisamente entonces en la economía nacional, poner más impuestos? Henry, la pregunta, claro, que vos planteas, yo creo que pasa por muchas dimensiones. Nosotros somos un país que ha hecho una reforma tributaria cada aproximadamente 2 años y que sin embargo no ha logrado subir el monto del recaudo sobre PIB. Yo creo que hay varios malos síntomas. Cada ministro de Hacienda que llega le gusta el tributo del anterior, no le gusta y borra con el codo lo que el otro hizo. Eso digamos que nos ha pasado en Colombia. La otra cosa que nos ha pasado es que hay muchos beneficios tributarios en Colombia, tenemos casi 300 y somos un país que no hace evaluaciones. Entonces, claro, lo que es verdad es que un beneficio no es una reforma tributaria estrictamente hablando y puede ser que usted haga una evaluación de costo-beneficio costo-beneficio, valga la redundancia, de los beneficios tributarios y eventualmente recorte por ahí. Algo han anunciado de eso. En el marco fiscal nos dijeron que querían mirar el gasto fiscal, eso se llama gasto fiscal porque el gobierno deja de recibir recursos por el lado del IVA. Pero lo que es un poco, digamos, paradójico es que recordemos que la reforma tributaria 2021, la que hizo el estallido social, justo parte de lo que quería hacer era recortar los beneficios del IVA. Entonces, todavía no la conocemos, pero es verdad que por el lado de los beneficios, como observatorio, quizás vemos que hay un margen para evaluar. Somos un país que no evalúa beneficios tributarios y por ende nos damos muy duro en la reforma tributaria de frente. Los que tienen poco poder de negociación pagan la reforma tributaria y los que pueden hacer lobby van al Congreso y aprueban beneficios tributarios. El año pasado el gobierno nacional enfrentó durísimos problemas en el Congreso, que es el escenario natural para tramitar tanto el presupuesto como la ley de financiamiento. Y al final de cuentas ni logró la aprobación del presupuesto ni logró la aprobación de una reforma de financiamiento o una ley de financiamiento. ¿Creería usted, doctor Mauricio, que este año se corra el mismo riesgo, especialmente teniendo en cuenta que estamos ya en un año preelectoral? Henry, por supuesto, el año pasado el Congreso ya veía las cuentas fiscales y presupuestales y lo que decía es 2024 no se va a cumplir lo que usted está diciendo. Recordemos que, digamos, más o menos a esas alturas, el año pasado se hizo todo el tema de aplazamiento del gasto por 28 billones y sin embargo, de hecho, el presupuesto firmado fue aún por debajo de ese dinero. Básicamente en ese contexto el Congreso, ¿qué es lo que, qué es lo que decía? Yo cómo le firmo un presupuesto en 2025 cuando el de 2024 ni siquiera se va a cumplir. En ese contexto está la discusión también actual. Recordemos que el año pasado, digamos, el descache del recaudo del pronóstico fue 4 puntos del PIB. Fue una cosa así como 70 billones de pesos de descache lo que se dio. Y de hecho en 2026, aún sin ley de financiamiento, comete el mismo error. 2024 fue un año que no cumplimos presupuesto y no teníamos sujeto a ley de financiamiento.
Recordemos que 2023 fue un año en que se movieron retenciones y autorretenciones y entonces como fruto de eso en parte cae el recaudo 2024. 2025 repetimos esa formulita y por ende 2026 debería caer el recaudo. Entonces hay muchas cuentas alegres de alguna forma en el presupuesto 2026. También se habla que se va a pagar de repente 10 billones menos en intereses y 10 billones sobre 90 que nos dijeron hace un mes. Entonces, pues uno ve un contexto en el cual el Congreso ve esas cuentas y ojalá se pare y diga, oiga, mándeme un presupuesto realista y dado eso, vemos un contexto muy complejo en el cual se apruebe este monto y de alguna forma ojalá no se apruebe porque no hay dinero con que cumplir el presupuesto. Pues complejo entonces el panorama, doctor Mauricio Salazar, gracias por estar aquí en Signo Pesos y explicar pues esos reparos que tienen ustedes desde el observatorio sobre el tema del presupuesto general. Muchas gracias. Henry, muchas gracias y ojalá que Colombia se preocupe por estos datos. Ojalá y así sea, señor. Muchísimas gracias. Hacemos una nueva pausa, pero al regreso les tenemos el nuevo récord alcanzado por el precio del Bitcoin. Gracias por seguir en Signo Pesos. El gerente general del Banco de la República, Leonardo Villar, consideró necesario hacer cambios en la forma en la que hoy día se pensionan los colombianos. El pronunciamiento lo hizo en el Simposio de Mercado de Capitales que organizó Asobancaria. Resulta importante enfatizar que el excedente temporal de recursos que administrará el FAB seguramente será insuficiente para cumplir las obligaciones futuras por concepto de pensión. El propio proyecto de ley estima que el FAB se habrá agotado plenamente hacia 2070, con lo que el gobierno requerirá aportar mayor el correspondiente. Es importante destacar esto, es importante destacar que no hay ninguna expectativa de que los recursos ahorrados en el Banco de la República van a ser el respaldo de las pensiones futuras. El respaldo de las pensiones futuras es el gobierno nacional y el gobierno nacional tiene ese ahorro depositado en el Banco de la República para que le ayude a cubrir durante un tiempo parte de ese respaldo que tiene que dar. El método para hacer sostenible el sistema pensional a largo plazo seguramente requerirá ajustes, como se decía, ahorita lo decía Cristian, requerirá ajustes en los parámetros del sistema, en particular en las edades de jubilación y en los porcentajes de cotización de los afiliados. El problema pensional de largo plazo no está resuelto con la reforma y desde ese punto de vista esos ajustes paramétricos van a ser indispensables. La necesidad de avanzar en esa dirección sigue latente y no se altera en lo absoluto por el papel de administrador de recursos financieros que va a cumplir el Banco de la República. Y el grupo Keralty, propietario de la EPS Sanitas, denunció que la Superintendencia de Salud no les ha devuelto la administración de la entidad, a pesar de un fallo judicial que hace mes y medio ordenó ese regreso de la EPS a sus dueños. Juan David Riveros, abogado del grupo Keralty, anunció que fue radicada ante la Corte esta solicitud para que se cumpla con el fallo que emitió el mismo tribunal para que le sea devuelta la EPS Sanitas a sus accionistas. Tras mes y medio, el grupo empresarial pide ordenar a la Superintendencia de Salud cumplir de manera inmediata la orden. Solicitarle a la Corte que obligue a que cumplan y si eso no ocurre, entonces acudiremos a una acción especial que es el recurso del desacato, el incidente de desacato. Y con eso pues esperamos que la sentencia efectivamente sea cumplida. Esperan que la Corte se pronuncie en un término de 8 días para ponerle acelerador al proceso, pues aseguran que la EPS Sanitas, que sigue en manos de un interventor, viene deteriorando la operación de sus servicios y les preocupan los estados financieros que siguen sin conocer. Se aumenta, las quejas aumentan, el número de tutelas aumentan y las tutelas aumentan cuando no se presta un servicio de calidad y oportuno. El segundo tema, nosotros seguimos sin conocer la realidad financiera de la empresa porque pues al no haber entrado nuevamente no la conocemos. Aun cuando la Superintendencia de Salud también radicó hace unas semanas una solicitud de aclaración del fallo de la Corte, este recurso no genera ningún efecto en la orden del alto tribunal, es decir que debe regresar la entidad al grupo Keralty. Todo mientras los afiliados siguen esperando que muchos de los servicios mejoren. Sobre todo en el tema de la dispensación de medicamentos.
situación que se ha venido agravando con el paso de los tiempos. Los pacientes no reciben sus medicamentos oportunos, indistinto de las patologías que tengan, lo cual está poniendo en riesgo la vida de los niños. De igual manera, el agendamiento de citas con especialistas, la falta de oportunidad para la programación de cirugía sigue siendo una situación que presenta bastante dificultad para los usuarios de la EPS Sanitas. La defensa de Keralty insiste en que a la fecha ni la Superintendencia de Salud ni el interventor asignado se han comunicado para empezar el proceso de devolución. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. El Bitcoin sigue dando enormes sorpresas porque a cada rato supera sus propios récords de valoración. Para la muestra, vean estos datos. En 2010, cuando estaban haciendo el Bitcoin, valía 50 centavos de dólar. En 2015 ya valía 492 dólares. En 2020 se cotizaba en 29 dólares y en las últimas horas alcanzó su máximo precio en la historia, 124.436 dólares por ese mismo Bitcoin. Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Feliz noche para todos.